En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa especial que nos va a servir el resultado de las elecciones en Francia para ilustrar lo que es un problema que lleva asolando Europa muchísimos años y que no deja de empeorar. Ya saben que ayer se celebraban la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y presumiblemente todas las encuestas lo que apuntaban era una victoria de Reagrupación Nacional, del partido de Marine Le Pen, también conjuntamente con otros aliados. Pues ya saben que el resultado no ha sido ese. La duda estaba en si obtenía mayoría absoluta o no. Pues al final, tercera posición. El resultado ha sido el siguiente. El nuevo Frente Popular tenía 182 diputados, de esos 577 que hay en la Asamblea. Juntos, la alianza de Macron, 168, y Reagrupación Nacional, 143. Seguramente muchos de ustedes han visto también una imagen que se ha hecho viral en redes sociales que sacaban el porcentaje de votos obtenido por cada uno y el número y el resultado. De hecho, el porcentaje, si decimos estas cifras, Reagrupación Nacional obtuvo el 37% de los votos, el nuevo Frente Popular el 25,6% de los votos y juntos, la alianza de Macron, el 24,5%. Reagrupación Nacional, 10 millones de votos, el nuevo Frente Popular, 7 millones. Claro, si uno lee estos datos y no está muy familiarizado con el sistema francés, dice, pero ¿esto qué locura es? ¿Cómo puede ser que el partido que saca 3 millones de votos y que saca 12 puntos porcentuales al nuevo Frente Popular sea el tercero en escaños? Conviene saber que lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta es ese pacto, esa alianza no escrita entre Macron y el nuevo Frente Popular para que muchos candidatos no se presentasen en según qué circunscripciones. Porque el sistema es un poco particular el de Francia. De ahí este resultado. Dice, oye, ¿cómo puede ser que sacasen mejores resultados en la primera vuelta? Pues por eso, porque muchos candidatos del nuevo Frente Popular no se han presentado en ciertas circunscripciones donde no tenían posibilidades, dejando solamente al candidato de Macron y viceversa. O sea que no es tan extraño, simplemente hay que conocer cómo funciona el sistema. Estas eran las palabras de Mélenchon, el triunfador de la noche. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Bueno, pues Mélenchon reclamando que tenía la obligación de que el nuevo Frente Popular gobernase Francia. Ahora lo vamos a discutir en esta tertulia especial que vamos a tener entre nosotros, Alberto Garín, también estará Samuel Vázquez, Javier Martínez Fresneda y Ricardo Ruiz de la Serna. Por su parte, Le Pen acusaba a la pinza que habían hecho todos los partidos contra ella y también atacaba a la prensa. Alors forcément déçu, non, parce que j'ai trop d'expérience pour être déçu par un résultat où nous doublons notre nombre de députés. Vous savez, moi j'étais député il y a 2 ans et 1 semaine et nous étions 7. Par conséquent, je note cette progression face à tous, face à une coalition totale de l'ensemble des mouvements allant de LR jusqu'à LFI, accompagné, il faut bien dire, par la presse qui... Bueno, pues más allá del resultado, que ahora también está el debate de, bueno, Macron va a poder pactar con unos o con otros, porque el nuevo Frente Popular, ya saben que es una alianza que se ha hecho, pero ahora hay que ver si entre ellos se entienden. Pero esto es anecdótico, porque el fondo del asunto es que los franceses tenían que escoger entre, por un lado, un candidato como Mélenchon, que es curioso. Hoy toda la prensa, extrema derecha, lo dicen continuamente en todos los medios de comunicación. Ahora, nadie escucha la palabra extrema izquierda. Es la izquierda. Mélenchon, un tipo que es partidario del uso del velo, que es partidario también, y de hecho cuenta con gran apoyo dentro de la comunidad musulmana, de permitir que sus tradiciones y sus prácticas, que van en contra de lo que son los valores occidentales, al menos hasta la fecha, él los defiende continuamente. Pues este resulta que ahora es el moderado. Ya saben que yo no soy muy lepeniano, en el sentido de que a mí Marine Le Pen, más allá de la cuestión de la inmigración,
que sí que comparto, pues en fin, no estoy ni cerca de sus posturas económicas, intervencionistas, colectivistas, ni tampoco cerca de sus posturas en relación a la comunidad, al movimiento LGTB. ¿Qué decir del aborto? Esta señora votó hace bien poquito incluirla como un derecho constitucional en Francia. Pero más allá de eso, hay ciertas cifras, que es lo que se estaba jugando realmente en Francia. Estos son los datos que, por lo que sea, no han publicado los medios de comunicación durante estos días. En Francia se producen 100 ataques con cuchillo diarios. 100. Hay más de 1.000 homicidios al año. Hay más de 90.000 agresiones sexuales. Estos son datos del Ministerio de Interior francés. No es que un loco en Twitter, no. Datos del Ministerio del Interior francés. 90.000 agresiones sexuales, lo que supone 246 agresiones sexuales al día. Hay 28.000 violaciones al año, una cifra que no ha dejado de incrementar, lo que supone 76 violaciones diarias. En París, otro dato también interesante, el 77% de las violaciones son cometidas por ciudadanos extranjeros. Va variando. Pero estos informes que salen muy de vez en cuando, que publica la propia jefatura de policía de París, el porcentaje nunca es menor del 50%. Pero todavía hay más. Agresiones físicas. En Francia se cometen 306.700 agresiones físicas. Y dices, ¿esto es mucho o es poco? Porque claro, muchas veces alguno el problema, ya saben, mal de muchos, consuelo de tontos. Dicen, ¿esto es qué? ¿Es una cifra alta? Pues en España, para que se hagan ustedes una idea, tenemos 20.000. En Francia, 306.000. Dicen, bueno, pero es una población mayor. Sí, pero si ustedes hacen el cálculo porcentual, pues las cifras no salen. Si hablamos también en relación a los hurtos, en Francia se cometen más de 584.000 hurtos. Estos son datos del año 2022. No conocemos los datos del año 2023. Pero vamos, ya saben que la cifra va a ser mayor, porque es una tendencia que se lleva repitiendo continuamente. ¿Robos de coches? Pues en Francia hay 225.000 robos al año. En España, 26.000. Asaltos a domicilios. En Francia se producen 190.300 asaltos a domicilios. Estos son los datos que con eso hay algunos que dicen, ¡ay, qué bien, Francia se ha librado! ¿Se ha librado de qué? Exactamente. Porque algunos podrían decir, bueno, es que Le Pen, claro, como tienen estos tintes tan intervencionistas, los franceses han votado un candidato liberal, que bueno, quizá no propone la solución que propone Le Pen en cuestión migratoria, pero va a hacer una reforma económica espectacular en Francia. No, es Mélenchon. Es el que ha ganado las elecciones. Un tipo, por supuesto, antisemita, que algunos también en sus análisis decían, no es que Le Pen, hay algunos que son antisemitas. ¿Y Mélenchon qué es? Abiertamente, ¿eh? A favor, no de Palestina, de Hamás. Es un lunático. Pues ya saben, todo el mundo celebrándolo. Cuando la realidad es que el problema en Francia es un problema que lleva siendo durante muchísimos años ocultado. Ya los hechos son tan evidentes que no se oculta. Es verdad que estos datos y esta información no suele salir en los medios de comunicación, pero luego que el problema que tiene Francia es un problema de civilización. Es un problema de ver cómo los franceses se sienten extranjeros dentro de su propio país. De cómo la inmigración descontrolada, muchos de ellos, también hay que decirlo, ya con pasaporte francés, lo cual, ya me dirán ustedes cómo solucionas eso, provocan una inseguridad y unos niveles de delincuencia que han situado a Francia en el top de Europa. De lo malo, claro. Pues con estos datos y esta realidad, muchos celebrando el resultado. Y claro, el problema es que dices, bueno, pasa en Francia, pero es que ese es nuestro futuro más inmediato. Francia quizá es el perfecto ejemplo del síntoma de una enfermedad que recorre toda Europa. Unos van más rápido, como es el caso de Francia, como es el caso de los países nórdicos, como es el caso del Reino Unido. Otros vamos más lentos, como es el caso de España. Pero no tengan la más mínima duda de que ese es el final del camino. Es el suicidio más estúpido que se recuerda, provocado por personas estúpidas. Porque claro, al final entendemos que el que es un ser perverso
pues bueno, sí, perjudica a los demás, pero o sea, con beneficio. O bien para él o para los suyos. El estúpido no. El estúpido perjudica a los demás y también a sí mismo. Y ahí vemos imágenes de cómo muchos celebran y se jactan de haber detenido a la extrema ultraturbo derecha, creyendo que el día de mañana, cuando les toquen a ellos o a sus hijos, les preguntarán qué es lo que han votado. ¡Comenzamos! Antes de ir con la tertulia, tenemos el privilegio y el honor de estar con Gabriel Albiac, que además ya saben que es un erudito en muchas cuestiones, pero con lo que respecta a Francia, todavía más si cabe. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Lo de erudito suena excesivamente serio, pero sí, hace muchos años que he seguido muy de cerca la cuestión francesa. Es que no quería decir experto, que se lo carga el diablo. No, por favor, experto no. Expertos los de las lavadoras, que eso lo saben hacer muy bien. Has escrito una columna que, para el que no la haya leído, la recomiendo hoy en el debate, muy interesante respecto a, bueno, esto ya será otra cosa. Sí. Primero, si te parece, comentamos el análisis que has hecho en esa columna, y luego te quiero preguntar sobre otra cuestión, a ver qué opinas. Vamos a ver, mira, el análisis que he hecho en esa columna yo pienso que es casi lo elemental. Constatar que un ciclo constitucional se ha cerrado en Francia, que es el ciclo que abre en 1958 el general de Gaulle y que define a la Quinta República. La Quinta República era un sistema concebido como un sistema de estabilidad casi hermética, por un motivo histórico perfectamente comprensible. La Cuarta República ha sido el régimen más inestable que ha tenido Francia en toda su historia moderna. La Cuarta República, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958, sale en torno a los 2 gobiernos al año, es decir, es un régimen de partidos, con gente muy brillante por lo demás, pero en permanente desequilibrio, permanente ruptura de alianzas. De Gaulle, frente a eso, plantea un sistema que por un lado está tomado del modelo estadounidense, es decir, primar absolutamente el poder de la presidencia, de una presidencia ejecutiva, una presidencia que irónicamente siempre se ha solido decir que es como una especie de monarquía absoluta electiva. Establecer al mismo tiempo, por un lado, la autonomía, la independencia en la elección del presidente y en la elección del Parlamento, lo cual garantiza realmente la autonomía de los dos poderes, cosa que en Europa no nos damos cuenta, pero en Europa desde prácticamente siempre hemos prescindido de la distinción entre la elección de Parlamento y la elección de presidente, salvo el caso francés, no sé si hay algún otro caso más. Por un lado, digo esa separación, que el otorgar a la presidencia poderes ejecutivos muy amplios, que le convierten en el poder real, y en segundo lugar, establecer tanto para la presidencia como el Parlamento el sistema de elección por doble vuelta. El sistema de elección por doble vuelta elimina a los partidos pequeños, porque De Gaulle decía que la primera vuelta era para eliminar a la gente que no interesaba y que la verdadera elección se efectuaba en la segunda vuelta entre los dos grandes, ya fuese en el terreno de las circunscripciones electorales, ya fuese en la circunscripción única de la presidencia. Claro, eso funcionó muy bien durante todo el periodo en el que, en primer lugar, hubo un liderazgo muy claro, el liderazgo del general de Gaulle, y en segundo lugar, un sistema de bipartidismo izquierda-derecha que, de algún modo, equilibraba el poder presidencial. La cosa empezó a fallar a partir de la desaparición de Gaulle. Mitterrand lo logró sacar a flote por la sencilla razón de que Mitterrand, que era el más duro de los enemigos de Gaulle, se odiaban de un modo mortal ambos. Sin embargo, venía de la misma generación, de esa generación de hombres autoritarios, de hombres duros. Mitterrand mantuvo esa figura, digamos, egregia, monárquica de la presidencia. Quede claro que yo detesto profundamente a Mitterrand, pero que Mitterrand sí... habilidoso era, desde luego. No, supo manejar la función para la cual estaba hecha la presidencia. Después de Mitterrand, verdaderamente, la Quinta República ha ido cayendo en picado. Se puede decir que Sarkozy trata de sacarla a flote, pero bueno, dura una legislatura nada más. Hollande, dura una legislatura y acaba en los tribunales.
no lo olvidemos, cosa que ya había acabado previamente en los tribunales Chirac. Chirac. Hollande, que era un hombre intelectualmente muy brillante, sin embargo, no acaba la legislatura, tiene que dimitir de la presidencia porque no controla la situación. Macron era la última esperanza puesto que la Quinta República no podía seguir funcionando en los términos gaullistas clásicos, reelaborar de un cierto modo el modelo. Ha fracasado por completo en ello, y yo pienso que hay en ese fracaso unos motivos que son de orden sociológico y que no se pueden ni siquiera atribuir a la buena o mala política de individuos concretos. Vamos a ver, la Francia de 2024 poblacionalmente no se parece absolutamente en nada a la Francia de 1958. En estos momentos, el porcentaje de población de origen en primera, segunda o tercera generación extraterritorial, exterior a Francia, es altísimo, con la peculiaridad de que esa población importada es en su mayor parte, forma parte de una comunidad cultural completamente contrapuesta a la comunidad francesa tradicional, que es una comunidad musulmana, que, insisto, ya en tercera generación, no estoy hablando de inmigrantes que han llegado ahora, sino de nietos de inmigrantes, pero que mantienen una sociedad aparte dentro de Francia. Francia es en estos momentos dos naciones. La nación clásica, con una demografía en caída libre, y la Francia musulmana, constituida en núcleos urbanos y sociológicos completamente diferenciados y con una demografía en subida en perpendicular. Si quieres, la astucia de Mélenchon, personaje que yo juzgo lo más detestable que se ha producido en Francia en los 3 últimos cuartos de siglo, pero la habilidad de Mélenchon, que no hay que negársela, es el haberse dado cuenta de que esa población musulmana también vota. Y que si es cierto que hasta hace nada prácticamente se ha abstenido de entrar en los juegos electorales franceses porque no se considera miembro de esa misma sociedad, de pronto ha descubierto, y Mélenchon se lo ha puesto en bandeja, que ese voto podía decidir. Y ese voto, en el caso de Mélenchon, pues decide cosas como declaraciones de antisemitismo absolutamente atroces por parte de Mélenchon, apologías del terrorismo islamista que no se producirían en ningún otro país europeo, que provocaría el bochorno a cualquier otro país europeo. Une a eso una fuertísima carga de demagogia económica, promesas de consecuciones económicas que son perfectamente inviables porque producirían la ruina. Tú date cuenta la idea que es la idea de un salario básico de 1.600 euros para la gente que no tenga trabajo, de un salario permanente de paro de 1.600 euros. No existe país en el mundo, por opulento que sea, que pueda mantenerse. Pero en general, el aumento de impuestos que propone Mélenchon es mucho más fuerte que el que en su momento intentó implantar Hollande y que obligó a Hollande a los 2 meses a echar marcha atrás. Porque no se dan cuenta de algo tan elemental como que en la Unión Europea no es ilegal desplazar una empresa de un punto a otro punto dentro de la Unión. El sistema actual francés limita a 2 legislaturas. Así que la situación, con toda sinceridad, sin pretender hacerse el listo en esta materia, porque es una situación imprevisible, te diría que es una situación cerrada por todos los lados, en la que empieza el juego subterráneo y en la que es muy difícil saber cuál de las hipótesis acabará venciendo. Gabriel, has hablado de presidenciales. Estas legislativas también ha sido como un simulacro, digamos, de las presidenciales. Luego es verdad que el sistema electoral francés es muy particular y por eso se da esta paradoja que dices, oye, ¿cómo es ser que el primero en porcentaje de votos y en número de votos quede tercero en escaños? Pero bueno, cualquiera que esté mínimamente familiarizado lo entiende. Pero sí que hay una cosa que me parece muy interesante y es, o sea, por primera vez, o quizá no por primera vez, sí que se ha presentado como un plebiscito entre, oye, en la Francia que conocemos, con nuestros defectos y nuestras diferencias ideológicas, o una Francia que no tenga nada que ver.
Efectivamente. No, es que está la Francia, Francia, libertad, igualdad, fraternidad. Y dices, bueno, a ver, espérate un momento. Porque ya has hablado de Mélenchon, de esa comunidad musulmana que apoya enormemente a Mélenchon. ¿A ti te ha sorprendido que, por ejemplo, los republicanos no lleguen a un acuerdo con Le Pen o que Macron o la mayoría de sus miembros, también ha habido división, hayan apoyado al nuevo Frente Popular sabiendo lo que es Mélenchon, que es lo peor de lo peor? O sea, como que en el momento en el que han tenido que elegir, para entendernos y resumirlo, entre velo islámico y la Francia que conocemos, han dicho, bueno, pues el velo. No vaya a ser que gane la extrema derecha. ¿O tú no coincides en eso? Han calculado muy mal, han calculado muy mal. Lo que tú llamas la Francia que conocemos y lo que ellos llaman la Francia republicana. La Francia republicana pensaba que el único riesgo que tenía era Marine Le Pen. No contaban con el riesgo de la France Insoumise, porque efectivamente la France Insoumise, en tanto que tal, no hubiera sido un riesgo. Lo que no contaron es con que esa coalición de frente que han denominado con una denominación anacrónica, horripilante, Nuevo Frente Popular, no contaban con que eso cuajase. Por lo tanto, yo creo que ni siquiera se han preocupado de ello. Pensaban que Mélenchon quedaría en una tercera posición sin relevancia. La sorpresa que Macron y toda la Francia republicana se han debido llevar a los 30 segundos de saberse los primeros resultados electorales ha debido ser monumental, y efectivamente es un golpe de realidad. Hasta ahora la comunidad musulmana en Francia no votaba. Ahora se ha dado cuenta de que su voto es un voto numéricamente muy importante, que demográficamente ese voto será más importante cada vez y que, por lo tanto, con ese voto se puede negociar y se puede obtener una buena parte de las reivindicaciones que la comunidad musulmana ha venido defendiendo contra, no digo ya distinta, sino contra la Francia republicana. La enseñanza laica, la igualdad de hombres y mujeres, todo eso que constituye, como decir, lo irrenunciable de la Francia de los siglos XIX y XX. Eso hasta hoy no había llegado a la esfera política. Ya está ahí y efectivamente yo creo que nadie sabe cómo lidiar con eso. Sí, quizás ese libro Sumisión de Houellebecq más pronto que tarde se convierte en realidad. Efectivamente, el libro de Houellebecq, Sumisión, es, si quieres, la hipérbole de eso. Sí, es la... Pero bueno. Yo leí el libro de Houellebecq al día siguiente de los atentados. Sí, coincidió en París. Yo lo compré en París el mismo día que salió, cuando había ido a cubrir los atentados para el diario ABC, para el que escribía en ese momento. Y efectivamente, cuando tú leías aquello y lo leías, pues eso, en Saint-Denis o en la bajada de Montmartre, en la Couture, te das cuenta. Esto es efectivamente una hipérbole, pero es una hipérbole que en muy poco tiempo será una realidad material. Pues bien, por primera vez hay un partido, el de Mélenchon, que no es un partido musulmán, pero que reposa en una parte importante de su electorado y de su programa en las grandes reivindicaciones musulmanas. Es que claro, vamos a ver, quien ha estado haciendo toda la campaña a favor de Hamás y contra Israel en estos últimos meses en Francia es Mélenchon y su partido. Lo cual yo creo que es una de las cosas que hará volver a pensárselo mucho a personas tan preocupadas por el antisemitismo como Raphael Glucksmann o como los miembros del viejo Partido Socialista. Les hará pensar mucho seguir adelante con este individuo. Estaba buscando, Gabriel, en Saint-Denis los resultados, porque ha sido una victoria aplastante. Creo que es más del 70% de los votos el que ha obtenido Francia Insoumise en este caso. No te lo quiero decir, o sea, ha arrasado, pero el porcentaje no lo encuentro, macho. No, sabía que han arrasado. Y vamos a ver, es que bastaba haber estado allí. Yo recuerdo, fíjate, en el segundo atentado, en el atentado del Bataclan, sabes que se refugiaron los terroristas dentro de un apartamento de Saint-Denis, que está, según se sale del metro, a la izquierda está la catedral, enfrente está la gran avenida, se llama Avenida de la Paz o algo así, y en la segunda o tercera boca calle, en la esquina, estaba el piso de los terroristas, un agujero negro ya
completamente volado por los aires por el asalto policial. Te puedo asegurar, Jano, que en un momento como ese, en el que, oye, lo que acababan de hacer era matar a 200 chavales en un concierto de rock, una cosa inaudita, la población de Saint-Denis, a quienes miraban con odio, no era a los terroristas, quienes miraban con odio era a la policía o a los periodistas que estábamos tratando de informar desde ahí. Que esa población haya votado Mélenchon es de una lógica aplastante. Así es. En fin, Gabriel, me temo que esto irá evolucionando, luego saldrá el partido. A mí me preocupa mucho. En primer lugar, como sabes, yo me he formado en Francia y para mí París es una ciudad, es mi segunda ciudad. Pero no es solo eso. Es que tenemos que entender que la Unión Europea es el eje París-Berlín, que todo lo demás se nuclea en torno al eje París-Berlín. Y que si uno de los dos puntos del eje, París, se va al carajo, y desde luego la posición de Mélenchon es que la Unión Europea se acabó. Si Francia rompe las condiciones actuales de la Unión Europea, es toda la Unión Europea la que se va al diablo. Pues sí, me temo que esto va a dar más problemas y es nuestro futuro más inmediato. Pues nada, Gabriel, ahora sí, ya te dejo descansar hasta septiembre. Oye, felices vacaciones y procura relajar que vamos a tener un otoño fino. Sí, me temo que sí. Mil gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, hasta luego. Y nosotros, ahora sí, ya nos vamos a la tertulia. Arrancamos esta tertulia especial y damos ya la bienvenida a Samuel Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un honor estar aquí, un placer, de verdad. A don Ricardo Ruiz de la Serna, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí, muchas gracias. También, excepcionalmente, a don Alberto Garín. Y de forma muy excepcional. Sí, recálcalo. Le ha costado convencerlo, pero bueno, Alberto estuvo viviendo en Francia muchos años y ya saliste con Villanueva en una contra. Entonces digo, esto no puede ser. Así me gusta, que estés celoso. Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer, sobre todo al lado de ilustres invitados. Pues vamos a empezar con una primera lectura de lo que fueron esos resultados sorpresivos, porque ya sabemos que las encuestas lo que señalaban era que iba a ganar la Reagrupación Nacional, pero la duda era si conseguía mayoría absoluta o no. Luego el resultado ha sido bien distinto y es que no consiga mayoría absoluta, sino que queda tercero. Y la victoria, pues ese nuevo Frente Popular liderado por Mélenchon, aunque también ahí hay un melange de partidos curioso. Empezamos contigo, Samuel. ¿Cómo lo has visto? Pues antes de empezar hablábamos de si esto podía impactar en España o no. Yo creo que estamos viendo el futuro y que todas las claves que se están dando en Francia son claves que se van a dar aquí. Para empezar, un sistema electoral pues que premia al golfo, que si tú retiras tu candidato y yo retiro al mío, al final ganamos al que tenía la mayoría. En España tenemos una manera de premiar diferente, pero al fin y al cabo también un condicionante muy grande en el sistema electoral. Para continuar, la dualidad que ya no existe, que solo algún tonto puede pensar en ella, que es la de izquierda a derecha, ese mundo ya no existe y aquí estamos viendo lo que es el globalismo, el establishment de poder, unas élites económicas de multinacionales que compran a políticos, que compran medios de comunicación, y todo el mundo está alrededor de eso, a izquierda y a derecha, y una pequeños galos, una aldea de pequeños galos que lucha contra eso y que recibe pues sentencia de muerte civil, que será pues, la Meloni italiana, la Le Pen en Francia o el Abascal de turno aquí. Pero yo creo que hay muchas claves francesas que lamentablemente se van a ver aquí en los próximos años. Ahora nos adentramos en ella. Ricardo. Mira, yo creo que hay, digamos, tres aspectos que considerar. El primero es la fractura social, que tiene una repercusión en fractura política que se está viviendo en Francia, ¿no? La tensión entre, por una parte, la ciudad y por otro lado el campo, lo que llamaba Guilly la Francia periférica, ¿no? Por una parte. Por otro lado, el proyecto republicano de alguna manera clásico, que podríamos considerar tradicional, escuela meritocrática, ciudadanía frente a otras identidades, contra un modelo que es el del nuevo Frente Popular, que es el de las políticas identitarias. Es decir, la República Francesa solamente tendría sentido como república identitaria, no ya como república de ciudadanos. Y luego creo que hay otra variable, que es la supervivencia del macronismo. Después de las elecciones al Parlamento Europeo se daba por muerto al macronismo. De hecho, Macron convoca elecciones legislativas y todo el mundo lo interpreta como está terminado, ¿no? Se acabó Macron y ahora entramos en otro periodo político. Y sin embargo, el resultado final lo que muestra es que Ensemble,
la formación del macronismo, que ha quedado segunda, podría llegar a un acuerdo con una parte del nuevo Frente Popular que lograse atraerse, y por otro lado con una parte del centro derecha, y finalmente formar un gobierno en clave macronista o en una clave socialista de izquierda más o menos asimilable, y dejar fuera, por un lado, a la gran vencedora en términos de número de votos, que es la agrupación nacional de Marine Le Pen, y por otro lado a lo que quedase del nuevo Frente Popular, que volvería a ser excluido, que yo creo que es algo que en esta ocasión Mélenchon no va a permitir. Vamos con Javier Martínez Fresneda, tu análisis. A ver, yo creo que estas elecciones de Francia vuelven a confirmar que en Occidente triunfa la irracionalidad sobre la racionalidad. La política está dominada por sentimientos, por buenos y malos, y en función de eso se mueven millones de personas, ¿no? Porque no es posible explicar estas elecciones sin tener en cuenta que los franceses declaran una y otra vez en las encuestas que les hacen que sus principales problemas son la inmigración irregular, la inseguridad, y han dado la mayoría o han dado un pescozón precisamente a la única formación que no lo denuncia, que es el Frente Popular, ¿no? Con lo cual asistimos a un panorama político donde la racionalidad está fuera de la mesa. Esto se ha movido, las elecciones de Francia, en una lucha por salvar la República frente a los ultramontanos, mientras que los problemas reales, lo que hacen de Francia un Estado prácticamente fallido, ¿no? Quebrado, desde luego, pues a nadie le han importado, ¿no? Más allá de eso, pues el señor Macron ha salvado el pellejo. Es curioso como este señor hace apenas 5 años era el nuevo César que iba a guiar a Europa por el camino seguro, y ahora se dedica a salvarse el pellejo. Y por otro lado, felicitaciones al pueblo francés, porque la fuerza política que históricamente más han alimentado por fin entra en la Asamblea Nacional, que es Euskal Herria Bildu. Después de subvencionarla durante décadas, de dejar que campasen a sus anchas en Francia, enhorabuena, la tenéis ya en la Asamblea Nacional. Alberto, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuántos años estuviste, me has dicho, viviendo en París? 7 años. 7 años. Sí, ¿Del 92 al 99? 99. ¿Y tú qué has notado? Pues yo retomaría una idea que ha traído Ricardo, muy interesante, porque si bien es cierto que puede haber unos resultados inmediatos en los que pareciera que la victoria ha sido para el Frente Popular, sin embargo, si nos paramos a pensar lo que ha sucedido entre primera y segunda vuelta, o entre las legislativas del 22 y las actuales, no es algo tan claro. Bien, entonces, como ha dicho Samuel, es cierto que hay un juego político que permite que no el que recibe más votos sea el que tenga más diputados, pero, por ejemplo, ojo, hay una cuestión interesante. Todos los partidos han recibido menos votos en segunda vuelta que la primera, lo cual es normal, porque en la primera vuelta ya habían asignado casi un centenar de diputados, con lo cual esa gente no tiene que votar. Pero si nos fijamos, el Frente Popular ha perdido casi 2 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta. 2 millones de votos. Los demás han perdido 100.000, 200.000 votos. El Frente Popular ha perdido muchos. Lo que quiere decir que los franceses han hecho de franceses las primeras vueltas, que hacen unas cosas muy creativas, de votar lo que les da la gana, porque siempre consideran que lo pueden ganar en la segunda vuelta. Es decir, aunque el Frente Popular ha sacado más diputados, los ha sacado con una importante pérdida de votos. Pero si empezamos a hacer los cálculos de cuántos votos ha perdido el partido de Macron respecto a 2022 y cuántos ha recibido a cambio el Frente Popular, no los ha conseguido. O sea, la gente ha dejado de votar a Macron, pero no se ha ido a votar al Frente Popular. O sea que tengamos en cuenta que hoy podemos pensar, ostras, estos de Frente Popular han ganado, pero cuando uno se para a mirar las cifras dice, no son los que más han ganado. Pero claro, en el caso de Le Pen es espectacular. Ha pasado de 3 millones en 2022 a 10 millones. O sea, ha ganado 7 millones de votos. No, con lo cual... es la que mejor también se ha mantenido en esta segunda vuelta, ha perdido medio millón, pero... la pérdida es la pérdida de las circunscripciones que no se presentan. Justo, también hay que tener. Entonces, claro, al final, vale, el Frente Popular parecía que ha ganado. Marine Le Pen sabe que esto es una carrera de fondo, y todavía lo decía, le hizo una entrevista a Pauline Mareag, que es la versión de la esposa de esta chica de La Sexta, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la chica de La Sexta? La periodista de La Sexta. Es que hay muchas. No, la que es esposa de La Sexta. La esposa de Ana Pastor. Sí, por la versión francesa, Ana Pastor, a Pauline Mareag le entrevistaba a Marine Le Pen el jueves y decía, ¿y usted aceptará el resultado? Y Marine Le Pen dijo, por supuesto, llevamos aceptándolo 20 años, podemos aceptar una vez más y no pasa nada. Esto es una carrera de fondo, con lo cual no hay que preocuparse. Quizás quien ha perdido, a pesar de todo, es Macron. Porque como estaba diciendo Fres, Macron nos llegó como el gran salvador de Europa. Macron tenía 2 grandes problemas que resolver en Francia, que era el problema de la delincuencia y el problema de las pensiones de un país envejecido. Y no ha logrado acabar con ninguno de los dos porque
por el lado de las pensiones la han golpeado por la izquierda y por la inmigración la han golpeado por la derecha. Entonces, al final uno piensa, vale, Macron es todavía capaz de formar un gobierno, como estaba diciendo Ricardo, sacando de aquí y de allá. Saca a los socialistas y con los que han quedado los republicanos le faltan 5 para tener mayoría. Ya encontraré 5 por ahí perdidos que se unan a mí. Y ojo, que Macron lleva 4 primeros ministros, los 2 primeros eran gaullistas, o sea, Philippe y Castel eran gaullistas, y los 2 segundos, Borne y Attal, eran socialistas. O sea, que Macron no tiene que hacer nada más que lo que ha hecho hasta ahora. Pero sin duda es el gran perdedor porque ha venido a demostrar que a pesar del empecinamiento que puso desde el primer día de enfrentar de lleno los grandes problemas de Francia, no lo ha conseguido. Y dejadme que introduzca una variable que a lo mejor no es tan inmediatamente política, pero creo que es de política a largo plazo. Este crecimiento de la agrupación nacional de Marine Le Pen está demostrando también que los viejos dispositivos que existían para impedir este escenario están fracasando. Desde las etiquetas racista, fascista, etcétera, pasando por todas las industrias culturales y la industria de la memoria que trataba de asociar a la agrupación nacional, el antiguo Frente Nacional, a la memoria del nazismo, de la colaboración, del fascismo francés. Hay que pensar que uno de los países donde el pensamiento fascista ha estado históricamente más arraigado ha sido precisamente Francia. Durante mucho tiempo había incluso el miedo a que a una persona se la asociase o se le pusieran estas etiquetas por lo que llevaba aparejado. Hay que pensar que la sombra de la colaboración gravita sobre Francia hasta entrada la década de los 80, ¿no? El famosísimo juicio a Maurice Papon y estas cuestiones que han tenido una enorme importancia en la historia de Francia. La etiqueta de colonialista, por ejemplo, de racista, este tipo de cuestiones. Nada de esto funciona ya. Ha habido un relevo generacional y una parte de los jóvenes franceses, sobre todo de la Francia la mal llamada Francia periférica, pero bueno, es una expresión a mi juicio bastante gráfica para describir lo que está pasando en el país, a quien ya no le importan estas etiquetas. Se ha cansado de sentirse alienado o ajeno en el país donde creció, siente, como decía Eric Zemmour, la nostalgia de un país del que le hablaron pero que nunca conoció, y estas etiquetas y estos dispositivos ya no funcionan. ¿Qué es lo que queda? La violencia. La violencia, que la vimos paradójicamente entre los pretendidos ganadores, entre los que habían tenido una pretendida victoria, y la hemos visto anoche y la hemos visto muchas más veces, por supuesto. Entre los únicos que utilizan la violencia. Pero esa pérdida de ese miedo tiene una explicación. Bueno, está favorecida por las nuevas autopistas de la comunicación, evidentemente, que pueden ahora, por primera vez en décadas, pues de confrontar un relato, digamos, oficial, ¿no? Porque antes prácticamente pues era lo que decía El País, la SER y Televisión Española, y ya estaba. Y si lo decía, pues lo decía. Pero es que ahora lo que dice la periodista a la que tú has aludido, con un chaval con Google puede replicarlo en cuestión de segundos, ¿verdad? Pero es el crimen. Y tú has hablado de la violencia. Las crisis económicas generan alternancias en los gobiernos, pero los cambios abruptos en política siempre vienen por el crimen. Meloni no llega por la crisis económica. El fin de 40 años de socialdemocracia en Suecia no llega por la crisis económica. La posibilidad de Le Pen no llega por la crisis económica. Llega por el crimen. Los seres humanos tenemos un instinto, que es el instinto más básico que tenemos, de siglos, que es el de protección de la prole, por extensión de la familia. Y cuando sentimos eso en peligro por elementos cognitivos propios, porque lo ves en tu propio barrio, el mensaje oficial que te da la tele de que todo va bien, ya no te lo crees. Hay que entender que nadie mata ni muere porque le suban la gasolina, pero todo el mundo mata y muere por sus hijos. Entonces, Le Pen, que para mí es la ganadora, porque es la ganadora en millones de votos, es verdad que el sistema electoral no hace que no tenga ninguna posibilidad de gobernar, y sin embargo un tipo que ha sacado 3 millones de votos menos sí puede todavía y tiene alguna posibilidad. Pero los 10 millones de votos de Le Pen, y tú has hecho más o menos lo que había ascendido, subido en los últimos años, vienen por el crimen. Y esto, como yo creo que el crimen va a empeorar, creo que Le Pen seguirá ganando votos. Pero recuerdo los datos que he dado en editorial, porque claro, cuando hablamos de crimen decimos, ¿a qué nos estamos refiriendo? En Francia hay más de 100 ataques con cuchillo diarios, más de 1.000 homicidios al año, 90.000 agresiones sexuales, lo que implica 246 agresiones al día, 28.000 violaciones al año, lo que implica 76 violaciones al día. Luego, si hablamos de robos de coches o pequeñas trifulcas, para que nos entendamos, las cifras son todavía... ¿Pero Samuel, quieres apuntar algo? Pues sí, solo una frase, porque sobre lo que tú acabas de decir, Mélenchon ya ha hecho la primera declaración sobre esto. Ha dicho textualmente, quiero una policía lo más desarmada posible. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar Mélenchon? Sí, pero es que este es como un suicidio delirante. O sea, me refiero, hablabais de Francia todo el rato, ¿no? Y hoy también se escucha, y sobre todo ayer, pero también esta mañana,
el ejercicio era muy divertido, es decir, a ver qué dice la prensa, y todos coincidían en Francia se salva. ¿De qué exactamente? O sea, se salva, que me expliquen a alguien de qué se salva Francia exactamente. Claro, yo creo que efectivamente el relato en contra de los extremos se resquebraja cuando sales a la calle, pero joder, todavía es eficaz, ¿eh? Con las cifras que estáis dando, en una situación normal, la señora Le Pen no solamente llevaría gobernando ya unos años, sino que tendría 200 diputados en la Asamblea Nacional, ¿no? Con lo cual yo creo... Más de 200, pero ahí son 577, que has hecho el cálculo en España. 300 diputados en la Asamblea Nacional, ¿no? Con ninguno de Herri Batasuna, pero esa barrera sigue funcionando, ¿no? Es decir, yo creo que más allá de pensar que el velo se está rasgando ante millones de personas que ven su día a día muy complicado, cada vez más complicado, por problemas que los partidos tradicionales no tratan, porque, ojo, esta es otra cuestión. Es decir, aquí podríamos hablar que la señora Le Pen pone encima de la mesa unas recetas que se contraponen a las recetas de enfrente. Pero es que lo que ocurre ahora es que la señora Le Pen marca una serie de problemas evidentes para los franceses, pone encima de la mesa unas recetas. Yo no soy especialmente fan de la señora Le Pen, por otros motivos, pero es que los de enfrente no solamente no ponen sus recetas, es que niegan el problema. Esto es lo que sucede cuando se quiebra el modelo de Estado. Es que verdaderamente millones de franceses piensan que o están locos en París o los locos son ellos, pero viven en mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces, volviendo al principio, hombre, el relato se resquebraja, pero ya lleva tiempo funcionando, ¿eh? Ya lleva tiempo funcionando. Y no solamente en Francia, funciona también en España, lo hemos visto, funciona también en Portugal, esa movilización final en las últimas elecciones a partidos de la izquierda por el boom de Chega. Es decir, yo creo que todavía sigue funcionando. Pero Javier, si hace 15... Habéis estado en París, si habéis vivido en Francia. Si hace 20 años te dicen que Le Pen puede ganar las elecciones en París, se ríen de ti. Sin duda. Y hoy... Sin duda, pero con las cifras de delincuencia que habéis hablado, hace 20 años, ¿qué hubiera pasado? Ya, sí, pero precisamente eso nos ha acercado a otro escenario. Sí, claro. Pero bueno... Es que el Le Pen padre de hace 20 años no es la Le Pen actual. Claro. Hay una cosa muy llamativa, y es que si uno se lee el programa de Le Pen hoy, se parece al de Chirac de los años 80-90. Claro. Con lo cual, ese escoramiento hacia la izquierda, porque es muy simpático cuando se hace un análisis de política española y se considera que en España está escorada la política hacia la izquierda, en Francia también. Lo que acabas de leer de la declaración de Mélenchon es interesantísimo porque es ese escoraje hacia la izquierda. Ya digo, Le Pen es Chirac. Y hay muchos franceses que dirían, pues fíjate, no me había dado cuenta cuánto se puede parecer Le Pen al Chirac de los 80-90. Pero claro, ese tipo de discurso, y quién mejor que tú, Samuel, lo sabes, ese tipo de discurso de la policía desarmada. A ver, no, señores, es que el objetivo de tener policía es porque son los chicos que tienen legitimidad para ir armados. Y el objetivo de la policía es que en determinados momentos tienen que aplicar la violencia para acabar con la delincuencia, de forma legítima. Entonces, claro, hemos entrado en este buenismo absurdo. Pues claro, una de las singularidades es que Le Pen es la Chirac de los años 80-90, y enfrente tenemos una supuesta extrema izquierda que es antisemita, que es proislámica, y por tanto permiten que las mujeres musulmanas queden marginadas bajo el dominio de sus hombres. Bien, que es incluso ultranacionalista, cuando en principio, si algo caracterizaba al Partido Comunista francés era el internacionalismo. Entonces, claro, lo curioso está en que no sabemos por qué hemos decidido que el Frente Popular es de extrema izquierda y Le Pen es de extrema derecha, cuando a lo mejor con nuestras categorías teníamos que reasignar las categorías a los partidos que tenemos en Francia. Sí, eso quizás Samuel tiene razón, que es verdad que izquierda y derecha tradicional, desde luego que en esto, si vas con esos códigos no entiendes nada. Pero es que esos ejes resultan ahora insuficientes. O sea, yo creo que siguen teniendo cierta utilidad para orientarnos, pero son insuficientes, ¿no? Está el eje campo-ciudad, está el eje élite-clases populares, está el eje orden-revolución o subversión. Hay una cosa muy peculiar de la vida política francesa, y es que durante mucho tiempo el orden republicano se asociaba al orden público, es decir, orden en las calles, frente a la retórica de la izquierda revolucionaria o comunista, que era la comuna, que era lo contrario, es decir, frente al orden público de la burguesía y por lo tanto de las élites, el orden revolucionario. Y toda una mitología que en España no se ha dado, pero que en Francia continúa teniendo una vida, y me atrevería incluso a decir que cada cierto tiempo recobra nuevo vigor, que es la mitología de la comuna. La idea de decir, no, llegar a un momento en el cual nosotros todo este orden burgués que han creado las élites lo derribaremos y lo sustituiremos por otro bien. En el siglo XXI ese otro orden es una combinación de comunismo
islamismo y ambientalismo. Hace aproximadamente un año había unas manifestaciones en París con asistencia de gente. O sea, no eran los chalecos amarillos, pero había gente, en el que el lema era pensiones, clima, esto en francés rima, ¿no? Pensiones, clima, mismo combate, no hay jubilación en un planeta quemado. Esta combinación de ambientalismo, estado social, islamismo como enfrentado al orden colonial burgués de la Francia republicana, es lo que inspira al nuevo Frente Popular. Hay que ver cuánto tiempo puede durar esto. Hay que ver cuánto tiempo puede durar. Porque de esas tres fuerzas hay una en cuyo favor juega el tiempo, que es el islamismo. Claro. Y hay dos que tienen el tiempo en contra. Sobre el Islam, eso que apunta Ricardo, porque es muy interesante, lo hablamos con Albiac antes de empezar, cómo Mélenchon ha capitalizado el voto musulmán, la comunidad musulmana, sobre todo también de aquellos que no solían participar. O sea, la tesis de Albiac, que a mí me parece muy acertada, no sé vosotros cómo lo veis, que hay dos Francias, ¿no? La Francia clásica, que se resiste a esa otra Francia. Sí, exacto, la Francia de los valores republicanos. Y luego esta otra Francia que no se solía movilizar en las votaciones, como que vivían al margen de esa Francia, pero que ahora han dicho, oye, un momento, que aquí hay un tipo que nos dice que si participamos nos podemos beneficiar. Mélenchon, por ejemplo, es partidario de que las mujeres puedan utilizar el velo, esto que genera mucha polémica en Francia en los espacios públicos, sobre todo en las escuelas, universidades. Mélenchon es partidario. Hablaba también Alberto de su posición antisemita, pero radical y absoluta, o sea, sin ningún tipo de cortapisas. Y luego, sobre todo, también el apoyo de que los musulmanes, digamos, en Francia pueden hacer su vida. Y que es curioso, como claro, en eje de izquierdas dices, oye, si tú se supone que defiendes la educación laica o que defiendes el mundo laico, en realidad la Iglesia mal, el Islam bien. O sea, es como una cosa que te explota la cabeza. Sí, la escuela laica de la que tanto presumían. Yo, como hablamos antes, de que yo llevo 20 años diciendo que lo que haga Francia, lo contrario. Incluida la escuela laica también, lo contrario. La escuela laica es quitar el crucifijo del cole, de la clase de tu hijo, y luego que las que están sentadas alrededor suyo llevan todas tapadas la cabeza, o el menú escolar sea un menú especial, un menú halal. No veo laicismo, no lo veo. Además, el hombre siempre ha buscado trascendencia. Si quitas un símbolo así de una pared y te crees que la pared va a quedar vacía, es porque eres estúpido. Ese símbolo será sustituido por otro símbolo. La izquierda siempre va a intentar aprovecharse de cualquier colectivo y le sirven todos. Incluso aquellos, si el islamismo va en contra de todo lo que postula la izquierda, les da igual, si no tienen límites. Si lo estamos viendo en el gobierno español, si no tienen límites. Y esto, alimentar tanto a un monstruo, este monstruo es peligroso. Yo creo que la primera marcha de los Beurs, los arabeurs, estos que decían despectivamente, que eran la segunda generación de argelinos, ¿verdad? Creo que fue en el 83 o en el 84, ¿no? Entonces, 15 o 20 chavales salen de Marsella andando, vamos a llegar a este París contra el racismo, contra 10 años queremos de permiso tal, queremos derecho a voto. 10, 15 chavales, 20 salen de Marsella. La izquierda ve la marcha, pone todos sus satélites mediáticos a trabajar, que eso es goebbeliano, tienen una capacidad de verdad de propaganda goebbeliana. Y para cuando llegan a París ya son 100.000. Y ya está la izquierda allí esperándoles de esta es nuestra bandera y el racismo y contra el racismo, no sé qué. La siguiente marcha al año siguiente ya hay una asociación específica, muy famosa hoy en día, ese racismo, que ya la convoca. Ya han captado ese movimiento, ya es suyo, pero este movimiento igual nos sale rana a todos, porque igual el monstruo devora al maestro, al máster, al dueño. No sería la primera vez, y tiene toda la pinta. Alberto. O sea, aquí hay una cuestión y es que decís, Mélenchon está aprovechando ese voto musulmán. Es al revés, son los musulmanes los que están aprovechándose. Toda la razón. Les dan. Pero tampoco podemos considerar que el mundo islámico francés es un mundo homogéneo. Totalmente. Es terriblemente heterogéneo e incluso hay personas salidas de la cultura islámica que han llegado a desempeñar cargos en los gobiernos de Francia. Incluso dos damas como Belkacem o Rashida Dati llegaron a ser ministras y venían de ese mundo magrebí. O sea que no hemos de hacer esa lectura de un bloque homogéneo. Pero sí hemos de entender que hay un riesgo, ¿vale? Con Jano hemos hecho un programa dedicado a Irán. Y es muy curioso cómo cuando se produce la revolución contra el Shah, los dos grandes bloques que pelean contra el Shah son los comunistas por un lado y los islamistas por otro. Y claro, yo tuve ocasión de entrevistar a algunos de los miembros del Partido Comunista iraní que me decían, les contamos a los islamistas dónde nos escondíamos para que se unieran a nuestros escondites. Cuando tomaron el poder nos cazaron a todos, porque sabían dónde estábamos escondidos. Entonces, el caso de Irán es modélico. Si algo que caracteriza a los movimientos islámicos es esa capacidad para
dar esa sensación de somos los pobres oprimidos, que nos unimos a los oprimidos tradicionales, que es el comunismo, y tened seguro que en el momento que tengamos el poder os vamos a eliminar. O sea, no tengáis ninguna duda al respecto. Es que ha habido ahí, hubo en el siglo XX, dos momentos que inspiraron a las masas islámicas. Uno fue la Revolución Islámica de Irán de 1979, pero el otro ha sido más reciente, que fue la toma del poder por los hermanos musulmanes mediante un proceso democrático, aunque sale de un proceso subversivo, que es la primavera árabe, en Egipto. Es decir, a partir de aquí se ve que hay dos posibilidades. La de una revolución islámica que accede al poder, derroca al Shah y exporta la revolución, o bien la de un modelo inspirado por una organización de base social que termina tomando el poder después de una larguísima travesía por el desierto de persecuciones y de clandestinidad, etcétera, que es el caso de los hermanos musulmanes. Claro, la generación que mencionaba antes Alberto Garín, que es la generación de Rashida Dati, la de Malek Shebel, la de aquellos que han creído que era posible lo que se llamaba en Francia un Islam de las luces o un Islam ilustrado, no es la generación de los adolescentes. Estos adolescentes han crecido viendo Al Jazeera, Al Arabiya, han crecido con los canales de YouTube del Estado Islámico. Hay que pensar que el Estado Islámico y tanto la guerra en Irak como la guerra en Siria, etcétera, ya lleva más de una década. Entonces, ellos han crecido con una visión del Islam revolucionario diferente. Ya no es un Islam únicamente que no es democrático, que sería el caso de las propuestas tanto de Irán como de Egipto. Es democrático en la forma de tomarse las decisiones colectivas, no es democrático en el modelo de sociedad que propone, sino que es un Islam revolucionario violento. Es un Islam que interpreta lo que está sucediendo en Europa, o un islamismo, más que en rigor un Islam, pero es un Islam político que interpreta lo que está sucediendo en Europa en clave de decadencia de la civilización europea. Para estos jóvenes, la salvación de Europa, para estos jóvenes, digo, es el Islam. Claro, es que para mí eso es lo relevante, ¿no? Muchos de los que tenemos un gran cariño, entiéndase la ironía, por nuestros vecinos del norte es porque durante generaciones, especialmente desde la izquierda, se ha mirado a Francia como un modelo, ¿no? Entonces, a lo que asistimos hoy no julio de 2024, sino de unas décadas pasadas hasta hoy, es el quiebre, el fracaso del modelo francés. En Francia hay una absoluta separación, una ruptura entre la Francia de los valores republicanos y la nueva Francia que protagonizan estos señores. Se ha producido una absoluta ruptura de su sistema de integración, pero es que también se produce una ruptura como consecuencia de su sistema productivo, de sus finanzas públicas, de su modelo institucional. Ya sabéis que Francia, cada vez que se rayan un poquito, dicen, venga, la siguiente república. Yo no sé cuándo la anunciarán, pero esto ya va a suceder. Es evidente que va a suceder porque más del 80% de los franceses ya están en otra cosa, y esta otra cosa no es producto de una guerra mundial, de una invasión extranjera, no, es producto de lo que millones de personas de izquierda en Europa han mirado con admiración, que es lo que podemos llamar el modelo francés. Ese modelo multicultural, progre, buenista, con un poquito de ecologismo, pero mucho laicismo, excepto con los velos tal. Todo eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Y eso está produciendo una sociedad insegura, una sociedad menos próspera, una sociedad más dividida y una sociedad absolutamente quebrada en todos los niveles. Con lo cual, una vez más, todos aquellos españoles que miraban a Francia con desvelos, seguro que tú no, querido amigo, todos que decían, ay, Dios mío, que hasta que decían que las francesas eran más guapas que las demás, qué barbaridad, ¿no? Enhorabuena, lo habéis clavado. Samuel, querías apuntar un modelo sobre... a seguir. Sí, porque Alberto ha abierto un melón muy sensible y tú has dado una clave muy sensible también. Pero claro que no es homogéneo y claro que existe un Islam moderado. El problema es que el Islam no es el cristianismo y la sociedad islámica no es la cristiana y su civilización no es nuestra civilización. Entonces, si les permitimos... Esto me recuerda mucho al nacionalismo moderado. Y esto que te hablan, no, la lengua en los años 80, 90 Cataluña, aquí la lengua es todo, uno habla catalán, el otro español. No son dos partes iguales. Uno es una parte radical. Primero te va a coger la mano y luego todo el cuerpo. Y luego vas a espiar a tus hijos si no hablan catalán en el colegio, 30 años después. Que esto es lo que dicen hoy en Galicia. No te confundas porque no estamos como en Cataluña. Aquí la lengua está toda la convivencia y tal. Digo, espera 20 años, ¿vale? Entonces, vale, tú permites a ese Islam moderado que se creen partidos, en Saint-Denis, en no sé dónde, pero aparecerán los lobos.
¿Qué capacidad de influencia tienen esos lobos sobre ese Islam? ¿Cuánto utilizan o son capaces de utilizar la violencia para que ese Islam se convierta en otra cosa? ¿Por qué los centros de menas fracasan siempre? ¿Por qué no hay ningún sistema de concentración que integre a nadie y sin embargo seguimos llenando centros con 300 menas como este que van a abrir en Fuenlabrada? Porque tú puedes traer en un barco a 100 personas y 88 o 98 pueden ser buenas. Pero si traes a 2 lobos, entre chicos de 17 años, de 15, que no tienen una referencia familiar, que no tienen una referencia todavía cultural, que no tienen un pozo de vida, esos 2 lobos acabarán convirtiendo a los otros 98 en lobos, por una cuestión de personalidad, de seguir a aquel que es más fuerte. Eso es un peligro, eso es un peligro. Entonces, estoy seguro que hay un Islam moderado y que no es homogéneo. Pero claro, hay otro Islam también. Y esta convivencia amable igual nos acaba explotando a todos en la cabeza. Y nosotros ya tenemos nuestra civilización. Y es la más próspera y libre que ha conocido la humanidad. Por eso todo el mundo huye hacia ella. Todo el mundo viene hacia aquí. Por lo tanto, al que venga aquí, por favor, intégrese con lo que hay. Respete nuestra cultura y intégrese en nuestras dinámicas sociales. Y si no lo siento, no podemos poner en peligro el futuro de nuestros hijos. La delincuencia juvenil en Francia también es uno de esos datos que son muy alarmantes. De hecho, se tomaron medidas el pasado mes de abril en relación a lo que ocurría en muchos colegios públicos y universidades públicas con jóvenes que pues se dedicaban o bien a agredir a los profesores o bien a destrozar las aulas. En definitiva, pues que no se comportaban como era razonable. Pero es verdad que esto suele ser, no sé, Alberto, ¿tú qué opinas de esto? ¿Suele ser la primera generación, la segunda, la tercera? Pues muchas veces se dice, no, si han llegado aquí los padres de primera generación... La primera viene a matarse a currar. Eso la primera generación viene a matarse a currar. Pero eso suele ocurrir. Pero luego la segunda y la tercera ya tienen pasaporte francés. Que esto es otro de los debates que nunca lo escuchamos. Dicen, no, en Francia el problema. Y vamos a suponer que hubiese ganado Le Pen con 300 que decía Fresneda. Dices, vale, ya tienen pasaporte francés. ¿No? ¿Cómo ves tú esto, Alberto, con la evolución de todos estos años? Bueno, antes de hablar de las generaciones, quisiera decirle a Fres que no se preocupe tanto, bien, porque con las cifras que veíamos al principio, lo que está sucediendo es que los franceses cada vez toman más conciencia del problema en el que se encuentran. Sí. O sea, el crecimiento de Le Pen y la disminución del Frente Popular en cifras reales, o sea, en cifras absolutas. Sí. Porque esto es coyuntural. Mañana Macron dimite, hace elecciones presidenciales y pasado mañana tenemos otras legislativas. Otra república. Entonces, otra república. Sí, lo que dice Fres. Pero mira, para lo que tú estás comentando, que es muy importante, Mélenchon en la segunda vuelta del año 2022 sacó 6,5 millones, es decir, ha aumentado solamente medio millón, mientras que Reagrupación Nacional sacó 3,5 millones de votos y ha sacado 10, ¿eh? O sea, que esto que dice Alberto también es verdad que hay que tenerlo muy en cuenta. No antes que sea de 6,5 millones que sacó a los 7 ahora. O sea, es que ha ganado medio millón cuando el partido de Macron ha perdido 2 millones. Exacto, o sea, que no ha habido 2 millones. No ha habido 2 millones de macronistas que se han ido a votar a Mélenchon. O sea, una de las cuestiones que se veía en las banlieues, cuando yo estaba allí, viví en una banlieue, la de Gony-sous-Bois. Yo no vivía en Gony-sous-Bois, vivía en Ivry-Plaisance, que está pegado a Gony-sous-Bois. La cuestión era el movimiento demográfico que había en las banlieues. O sea, digamos que había 2 opciones. 1, progresaba, me voy de banlieue a vivir a otro sitio. 2, la he jodido y me muero porque me han pegado un navajazo. Sí. Entonces, era muy triste, pero eran 2 caminos. O sea, era muy difícil encontrar en las banlieues gente que viviera a partir de tercera generación, salvo que te hubieras traído al abuelo de Argelia. Entonces hay 3 generaciones, ¿vale? La cuestión es, no me quedo bien en la banlieue si puedo mejorar mi vida, trato de marcharme, y si me quedo bien en la banlieue es porque posiblemente estoy en el cementerio de la banlieue. ¿Qué ocurre? Que los franceses, y esto es muy interesante porque es algo que se nos escapa, los franceses, y Macron no deja de ser un presidente de la República de Francia, recuerdan sus viejos años del imperio. Entonces tienen la habilidad de cualquier conflicto en el viejo imperio, abren las puertas a que entren cientos de miles. En el tiempo que yo estaba, recuerdo que había una serie de golpes de Estado en Costa de Marfil y recuerdo llegar costamarfileños y llegaban aviones y aviones y aviones de costamarfileños, porque claro, ¿cómo la metrópoli no iba a recibir a sus pobres hijos que habían sido? Entonces, claro, ese tipo de cosas provocaban que en esos años 90 de repente tenías miles de marfileños en cualquier lugar de París, alojados de las formas más creativas que uno podía imaginar. Claro, tipos que llegaban sin ningún conocimiento de la realidad de Francia, de cómo funciona Francia, de cómo tienes que comportarte, de cómo pedir. Pero claro, ellos, los propios franceses, abriendo las puertas a sus antiguos hijos, son los que estaban marcando ese problema. Entonces, sí que tiene razón Samuel, que uno de los problemas que existen ahí es esa especie de empeño de no vamos a molestar al recién llegado, que ya bastante sufre por haber tenido que exiliarse, y no vamos a imponer nuestra cultura, porque entonces somos un neocolonialista, aunque estemos en nuestro propio país. De modo que el problema está en ese empeño que nos hemos puesto en no aculturizar
a aquellos que nos están llegando de fuera. Claro, tú tienes 2 lobos que pueden convertirse en 100, porque pueden convertirse en nosotros 98, porque dejamos. O sea, cuando Mélenchon dice, no, yo quiero una policía menos armada, claro, pero tú eres bruto. O sea, si es que la solución es esa, la solución es que la policía sí tiene que estar armada. Sí. Ya está. Pero y el máximo perjudicado son nosotros. Yo se lo dije en la Asamblea de Madrid, me llevé un expediente, pero bueno, ¿quién va a ser quién es en Madrid el mayor perjudicado de que existan bandas latinas? ¿Quién más que una mamá, un papá venezolano que han venido a matarse a currar y tienen que irse 12 horas y dejar a su hijo en el parque? ¿Quién va a tener más miedo de que le apuñalen o caiga en una banda latina que esa mamá? Expediente de Marlaska. No, de hecho, también hay que recalcar, hay mucho voto de inmigrante, para entendernos, o de segunda o tercera generación, que vota al Recuperación Nacional. Ricardo, y luego tú, Fres. Es que el modelo francés de inmigración era un modelo de asimilación. Es decir, la base del modelo era, si no eres francés, que merezcas serlo. Por lo tanto, primera vía de asimilación, el aprendizaje del idioma y la integración en la escuela republicana. Segunda vía de asimilación, en el momento en el que tú te registras, te inscribes en el registro civil, tú tienes que adoptar un nombre francés. Y tu nombre, no necesariamente un nombre del santoral, pero un nombre francés. Y esto quiere decir que tu tarjeta de presentación social ya no es que te llamas Mohamed o Abdelkader, sino que tu nombre es que te vas a pasar a llamar Robert, Edouard, lo que sea. Esto se derogó. El modelo de asimilación se fue transformando en un modelo multicultural, donde ya no era necesario que adoptaras un nombre francés, ya no era necesario que aprendieses el idioma, aunque por la vía de los hechos consumados, dado que en Francia el único idioma que se habla, el idioma oficial es el francés, lo terminabas aprendiendo, pero no era algo necesario para la conformación de una identidad republicana francesa. Esto terminó produciendo un choque entre los llamados franceses de raíces y los franceses de papeles. Los franceses de raíces, ¿cuáles son? Aquellos que han nacido en Francia, cuya familia es originaria de Francia, que no tiene relación ni vínculo con otros territorios y que se va sintiendo progresivamente alienada por los llamados franceses de papeles. Aquellos que tienen nacionalidad francesa, que tienen pasaporte francés, que han nacido en Francia o han adquirido la nacionalidad por residencia, pero que de hecho no se identifican con Francia. Viven en un lugar cuyas reglas pueden acatar, y en algunos casos no las acatan, pero desde luego no abrazan la identidad francesa y no se sienten franceses. Y esto ha terminado llevando a una situación, a mi juicio, digamos, más que política, más allá de la política, que es cultural, que son las políticas de la culpa. Antes se hablaba de la cuestión imperial. Es que al final ha habido una política de culpa por el pasado imperial de Francia. De culpa por la guerra en Argelia y el uso generalizado de la tortura en algunos momentos. Y por dejar tirados del abandono de los jarquis, sin duda, del abandono de los jarquis, de aquellos argelinos que sostuvieron la llamada Argelia francesa o el proyecto de la Argelia francesa. De culpa colectiva por cómo se practicó la descolonización. Antes hablabas de Costa de Marfil, pero podríamos hablar de Senegal, por ejemplo. Y de culpa colectiva por lo que se consideraba el racismo institucional de la sociedad francesa. Claro, cuando uno ve los cauces de integración, probablemente Francia era, junto con los países escandinavos, el país que más dispositivos tenía para que aquel que deseaba integrarse pudiera integrarse. Empezando por la escuela, continuando por la asistencia sanitaria, por la política de vivienda social. La banlieue es consecuencia de decisiones urbanísticas concretas, que la construcción de barrios populares para que puedan establecerse estas personas. Es verdad que son barrios que no tienen zonas verdes, que tienen comunicaciones a veces muy problemáticas, no solo con el centro, sino entre los propios barrios de la periferia. Pero este conflicto, que en los años 80 y 90 era un conflicto circunscrito a la banlieue, ahora se ha extendido a toda Francia y ha llevado a la crisis del propio modelo republicano en cuanto a identidad republicana, que era algo que en los años 70, en los años 60, apenas podía entreverse, aunque en mayo del 68 ya hay algo de esto. Sí, sí. Ya hay algo de esto. Es probablemente ahí cuando se empieza a resquebrajar el edificio republicano. Fres. Sí, yo creo que estáis diciendo cosas verdaderamente interesantes que me gustaría rescatar, ¿no? o abundar en alguna de ellas. En primer lugar, yo creo que el problema, o alguno de los problemas más importantes de Francia, no es la inmigración. Tenemos que saber jugar con el lenguaje y con la lengua como lo hacen los de enfrente. Vamos a ver, el problema de Francia se llama integración. Ha habido millones de movimientos migratorios a lo largo de la historia. Ahí tenemos a Estados Unidos, ahí tenemos a Australia, ahí tenemos los desplazamientos después de la Segunda Guerra Mundial, que no han tenido los efectos que ha tenido, por ejemplo, en Francia o como puede tener en Bélgica, ¿no? Entonces, el problema se llama sistema de integración. Bien, siguiente escalón. ¿Quiénes son los culpables de que el sistema de integración no funcione? Los que detestaban tanto el orden de las cosas que no querían nuevos ciudadanos
de ese orden establecido. Es decir, lo primero que hacen los que se quieren cargar el orden establecido es cargarse la integración. Y eso es lo que nos está pasando aquí. Hay quien, como hablabas antes del ejemplo iraní, ¿no? Hay quien odia tanto lo que tenemos que prefiere tener extraños compañeros de viaje con tal de cargarse el orden establecido. Y eso es lo que ha sucedido. Y por eso los mecanismos de integración no funcionan. Y además, que a mí que me gusta mucho la historia, habéis tocado el pasado imperial, el pasado francés. Sí, imperial quizás mucho decir. Con las colonias. Hombre, no. ¿Qué ocurre con Francia? Que ellos creyeron que por compartir un idioma, la integración era igual. Pero resulta que hay otro modelo donde además de compartir idioma, compartimos muchísimas cosas. Y hay muchísimos millones de personas en Francia que lo único que comparten con sus vecinos de fuera de las banlieues es el idioma. Lo único. Entonces, estos señores que van dando también lecciones, que se revisen los libros de historia y que busquen por qué. Samuel. Eso es lo que acabas de decir, es interesantísimo. Además, parte de esta premisa de que para crear decía la Unión Soviética aquello del hombre nuevo, ¿no? Pues para crear un hombre nuevo tienen que vaciarte por dentro primero. Claro. Sí, porque si tú ya estás lleno de cosas, no pueden meterte más dentro. Entonces, tú también has dado me has recordado una entrevista del rey, el anterior era Hassan II, ¿no? Si no recuerdo mal. En Marruecos. De Marruecos. Hassan II. De Hassan II, que creo que es del año 94, se puede ver en YouTube la entrevista, ¿verdad? Sí. Y la periodista tipo Ana Pastor, digamos aquí, una verificadora quizá ya sería entonces, la periodista se empeña en intentar hacerle decir al rey que la culpa de la falta de integración que empieza ya a notarse en los 90, a finales de los 90, en aquella Francia, es del francés. Es decir, que mi hijo no integra al tipo que viene con un machete. Y dice, papá, es que viene con un machete. Y dice, no, pero la culpa es tuya si no lo integras. Entonces él intenta eso. Y el rey de Marruecos, que algo conocerá los suyos, dice, mire, no se haga usted líos. Las migraciones occidentales son de este a oeste. Si usted pretende que una inmigración marroquí argelina cuantitativamente muy relevante se integre, ya le digo yo que usted solo obtendrá malos franceses. Eso lo dice el rey de Marruecos, que debía ser de Vox por aquel entonces. Lo dice el rey de Marruecos a una periodista que está empeñada en echarle la culpa a los jóvenes franceses que no integran a esta gente que viene de fuera. Y es todo un poco más complicado que eso. Y yo hace poco tuve una conversación con una persona que lleva 50 años viviendo en Francia y me corrobora lo que habéis dicho aquí. Tienen este sentimiento de culpabilidad de cuando estuvieron allí, lo mal que lo hicieron. Ahora, por favor, si lo hicimos allí como lo hicimos, si ahora vienen, pues habrá que tener efectivamente eso es un lastre que tienen y que participa prácticamente todo el país de esa mentalidad. No, lo que pasa es que cuando se da el proceso de descolonización, la descolonización del imperio francés, tuvieron un imperio, era el segundo mayor imperio europeo, después del británico. Pero el proceso de descolonización se da a través de guerras realmente brutales, que tienen en ocasiones procesos más propios de guerra civil que de guerra propiamente colonial. El caso paradigmático es el argelino, pero cuidado, no es el único, ¿eh? Es decir, se dio el caso argelino, que es el que se da con mayor intensidad, pero tensiones y conflictos de esta hubo en prácticamente todo el imperio. Hay que pensar, por ejemplo, en Indochina, ¿no? Y luego se da otro fenómeno. Las identidades nacionales que se construyen a partir, o más que se construyen, que cristalizan a partir de la descolonización, tratan de conectarse con los vínculos con Francia a través de la francofonía, y Francia ha tratado de mantener unos vínculos estrechos, sobre todo con África, hasta el punto de que a comienzos de este siglo, de nuestro siglo, bueno, mi siglo es el siglo XX, pero a comienzos del siglo XXI, se hablaba de la France-Afrique, ¿no? del estrechísimo vínculo entre Francia y algunos países africanos. ¿Qué ha terminado sucediendo? Que la idea de propiciar una inmigración, por ejemplo, el caso de los argelinos que podían establecerse con grandes facilidades en Francia, la idea de facilitar una inmigración que de alguna manera reconciliase a Francia con su pasado, ha terminado provocando la aparición de una población cuya primera generación quería integrarse en la cultura francesa y la admiraba. Hay que pensar que algunos de los grandes intelectuales de los procesos de descolonización, el caso, por ejemplo, de Sédar Senghor, llega a ser de la Academia Francesa. Estoy pensando en Sédar Senghor, en Aimé Césaire, en los grandes autores de la negritud, del movimiento de la negritud en francés. Son grandes poetas franceses, admiran la cultura francesa.
la generación de los nietos siente que esa cultura francesa, es una cultura decadente, es una cultura confusa desde el punto de vista moral, es una cultura quebrada económicamente, que condena al desempleo a los propios franceses y que es necesaria una alternativa. Esa alternativa se llama Islam, y se llama islamismo. Y hacia ahí están mirando. ¿Esto quiere decir que son todos? No. No, claro que no son todos. Pero hasta ahora los intentos de reconciliar los fundamentos republicanos con el Islam han quedado circunscritos a movimientos de las élites intelectuales. El caso más famoso es el de Malek Shebel y el llamado Islam de las luces. Hay otros intentos, caso de algunos otros intelectuales, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero no calan en las masas, no cristalizan. Frente a una identidad republicana en crisis, el Islam, y en particular los movimientos islamistas, brindan una identidad fortísima. Pero solo un apunte, porque es muy interesante. Pero es que a esa segunda o tercera generación de argelinos que vivían en Saint-Denis, sus papás venían a matarse a currar 12, 13 horas fuera, ellos fueron al parque y empezaron a escuchar rap, y el rap decía la policía asesina, la policía es mala, tal. Los primeros que se acercan a ellos a decirles lo decadente que es nuestra sociedad son los errejones de turno. Claro. Sí, porque estaba muy de moda salir a la banlieue, escuchar el rap francés y decir que todo estaba mal. Ser antisistema y vaya a decirle, es verdad, tenéis razón, esto es decadente, si es que sois oprimidos, sois víctimas de todo, pero aquí estamos nosotros. Es ese joven francés errejoniano, hijo de un alto funcionario del Estado, que a su papá iba un chofer todos los días a su chalet a recogerle, ¿verdad? Y luego me intenta explicar a mí, a veces por Twitter, lo que es el mundo obrero. Yo que soy hijo de minero, nieto de minero, sobrino de minero, y nací en la cuenca minera, y me dice Rejón lo que son los obreros a mí, que nació en un chalet con piscina y iba a su padre a buscarle en chofer todos los días a un funcionario del ministerio, ¿no? Pues son esos chavales, ¿no? No es casualidad también que el voto obrero tradicional se lo haya quedado Le Pen, que eso también es otra derivada que, claro, los primeros afectados de ese mundo del fracaso de la multiculturalidad son ellos. Luego ya llega el rico es el último que le afecta. Alberto, ¿querías? Y voy a poner el vídeo este que has dicho de Hassan II. ¿Ah, sí? Porque es buenísimo. Qué bueno sois aquí. Sí, Héctor, un crack. Alberto. Bien, al hilo de lo que estáis diciendo aquí y con lo último que habéis comentado, no es que haya una especie de plan secreto por parte del errejón de turno de vamos a tomar el poder de esta manera. Esto sería... inteligente incluso. Sí. Sería ponerles en un... Sí, sería ponerle. En realidad vivimos en una sociedad occidental acomodada, donde ya no tenemos nada que nos motive, y entonces de repente nos dejamos sorprender por todo esto exótico que nos viene desde fuera. Tú hablabas antes cuando retiran el crucifijo, y de repente... En efecto, falta espiritualidad y descubres que el de enfrente tiene tal espiritualidad que la ostenta públicamente. Y entonces tú puedes entender, o sea, tú viendo a la gente cómo va vestida en Madrid, no puedes saber si son católicos o son luteranos o son calvinistas o son ateos, pero en el mundo islámico sí lo puedes ver. Claro. Entonces, tú que estás carente de ese referente espiritual, de repente dices, oye, esta gente sí sabe cómo hacer las cosas. O sea, primero... Yo no quiero el referente espiritual que he tenido siempre, que es el cristianismo. Segundo, pero en el fondo sí puedo tener ese deseo espiritual. Me encuentro enfrente a alguien que sí lo muestra. Entonces, claro, llegamos al asunto más complejo que hay, pero que sin embargo es más sencillo, tú lo has mencionado, que es el del velo. Entonces, ¿qué significa el velo en el mundo islámico? Significa que la mujer reconoce su sometimiento al hombre. Ya está. O sea, es eso, punto. No tiene más significado que es. Yo me pongo el velo porque yo como mujer sé que soy un ser débil que tiene que buscar la protección del hombre y me someto a él. Y lo hemos aceptado. Entonces, señores, si ustedes quieren que sus mujeres lleven velo, pues en casa cada cual que se ponga lo que quiera. Ahí está Cataluña. Por eso. De Cataluña. Pero ¿qué quiere decir? A lo mejor Freys en su casa tiene cueros y látigos y... Bien. Pero cada uno en su casa... Cualquiera diría que somos amigos. Cada uno... Bueno, no lo desmentirlo. Tengo. O sea, tengo cuero, pero tengo una chupa de cuero muy chula que me regaló mi padre. Cada cual en su casa. El único cuero pero que hayamos aceptado que públicamente las mujeres se muestren sometidas, ni una broma, que es el elemento del velo. Pero claro, las mujeres que consideran que un rasgo de las mujeres que llevan el velo es su propia cultura, son mujeres no que sean inteligentes que están trazando un plan para que el Islam... No, son mujeres que no saben lo que significa el velo islámico, no lo saben. Y por tanto, cuando van a debatir contigo de si tú quieres prohibir el velo, no lo van a debatir desde el conocimiento del símbolo del velo, lo van a debatir desde la ignorancia de saber que el velo es símbolo de sometimiento. Y en España, legalmente, no aceptamos que las mujeres públicamente se sometan a los hombres. Son seres con los mismos derechos que los hombres. Claro, y el burka es una prenda que utilizan hombres y mujeres en el desierto para evitar las tormentas. Y ahora
ahora la han convertido en otra cosa. Pero antes Samuel enunciaba muy bien, vamos a decir, un crimen, ¿no? Que es esta falta de integración, pero hay unos culpables. Es decir, si nosotros pensamos en esa primera oleada que vienen a matarse a currar, ¿quién ha maleado, o dicho de otra forma, ha permitido que se maleen las siguientes generaciones? La escuela pública, los clubes deportivos públicos, la universidad la tele pública, los másteres de empoderamiento socioemocional públicos, la orientadora sociosocial pública. Es decir, aquí hay un culpable. Hay un culpable, que es que todos los mecanismos del Estado no es que hayan fallado, es que han promocionado esto. Es decir, Ricardo lo ha dicho claramente, es que ellos no se dan cuenta de lo decadente que es Francia, porque lamentablemente venían de unos lugares suficientemente decadentes como que para ellos Francia les pareciese la bomba. No, es que hay gente empeñada en decirle lo malo, lo decadente, lo terrible, lo diabólico que es Francia, ¿no? Hablando de documentales, hay uno buenísimo sobre las escuelas en Francia que llegan y la primera pregunta que hacen los entrevistadores en las escuelas públicas es ¿de dónde son ustedes? La situación es tan kafkiana que los alumnos ni siquiera responden Senegal, Costa de Marfil, tal. Dicen, no, franceses no. Pero claro, cuando vamos en vacaciones a Senegal y en Costa de Marfil, joder, tampoco somos iguales que ellos. Porque, entre otras cosas, a mí me preocupan una cantidad de tonterías que allí no tienen el lujo de poder preocuparse, ¿no? Claramente. Y entonces dicen África, o de ninguna parte, o construcciones un poco raras, porque lo dramático de esto es que esas masas de personas no son de ninguna parte ya. Si esto que apuntaba Alberto, que es bien lo que decías tú, claro, sería perverso, el perverso, digamos, que hace daño a los demás, pues saca un beneficio. El que es estúpido no. O sea, hace un daño a los demás y a sí mismo. Y en este caso estamos viendo como la izquierda se cree que puede capitalizar todo este movimiento a su favor. Hay que ser muy tonto para creerse, como decía Alberto, que no va a estar los primeros en la lista. Un segundo, Ricardín, que pues vamos a ver lo de Hassan II, el vídeo, Héctor, cuando puedas, porfa, y ahora te doy paso. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas? Non. Ou que c'est les Français qui le refusent? Ils ne le pourront pas. C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Bon, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage aussi concerne les miens, les Marocains, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Años 90, ¿eh? Claro. Sí, esto es de hace décadas, pero... El rey de Marruecos, que tiene el título de Emir al-Munimin, de comendador de los creyentes, y que tiene una... Es un título importante. Ese título le salvó la vida al rey Hassan II durante uno de los golpes de Estado, el golpe de Estado de Sjirat, el intento de matarlo a él durante una fiesta. Él se termina enfrentando a los soldados y les dice: vosotros me vais a matar a mí, que yo soy el rey, soy el comendador de los creyentes, yo soy como vuestro padre. Ya está, ¿no? Por encima de la política. Pero ¿no? Ahí está. Es que en la visión islámica, en la visión republicana francesa, el Estado tiene por finalidad la instrucción pública, la organización de servicios sociales, la organización del mercado de trabajo. Es decir, fundamentalmente el Estado tiene una misión de promoción y de orden. Pero en la visión islámica, el Estado tiene por misión crear las condiciones para que pueda haber una vida islámica. Y de las minorías que son toleradas. Toleradas en el sentido, esto lo explica muy bien Rémi Braque en un libro que ha sido traducido recientemente al español, se titula Sobre el Islam, en editorial Encuentro. Toleradas como se tolera a un menor de edad, a alguien que ha de ser tutelado, en este sentido toleradas, ¿no? Pero la misión del gobernante islámico no es la creación de una sociedad democrática. De ahí que la irrupción de la modernidad en el mundo islámico haya producido choques y tensiones enormes. Por ejemplo, la noción de oposición. En la historia islámica, la idea de oposición como institución necesaria para el correcto juego político era un problema. ¿Por qué? Pues si en una oposición hay unos señores que no quieren que se desarrolle la vida islámica tal como ha de disponerlo el poder. Por terminar, remato con una reflexión a propósito del vídeo que hemos visto. Claro, no se trata únicamente de la asunción de una serie de normas y de reglas.
sino de la asunción de una antropología que subyace a la política, que es previa a la política. Y la visión del ser humano en una sociedad islámica es diferente de la visión del ser humano en una sociedad laica republicana como la de Francia. Entonces, cuando en particular el musulmán, pero lo podríamos extender también a otros pueblos, a otras civilizaciones, cuando llega a Francia y encuentra el aborto, la eutanasia, la desobediencia o la tolerancia con la desobediencia a las leyes, el desorden, las políticas identitarias, la quiebra económica, la injusticia social, la cuestión de el voto obrero en Francia no ha desaparecido la cuestión obrera, lo que ocurre es que se ha ido a la agrupación nacional, pero claro que en Francia hay una cuestión de injusticia en los salarios, en el reparto de la riqueza, en una serie de cosas. Cuando se encuentra eso, dice, frente a una república francesa que ciertamente está quebrada moralmente, incluso antes que económicamente, ¿qué tengo yo? Yo tengo una civilización que ha sido colonizada, yo soy una víctima de la colonización, pero mi civilización era mejor. Y aquí tienes el caldo de cultivo del voto del nuevo Frente Popular. Claro. Alberto. Es curioso porque creo que los espectadores están siendo conscientes de que hemos hablado de ese imperio francés que llegó realmente lejos y, por tanto, junto a la gran cantidad de gentes que vienen del Magreb o de la África subsahariana francesa, habéis mencionado a todos los que llegaron desde la Indochina, que además votaron fervientemente no a Marine Le Pen, sino a su padre. Fue muy curioso la cantidad de votantes de la vieja Indochina francesa que ya votaban en los años 90 por Jean-Marie Le Pen. De modo que, y yo ya he mencionado a gentes que vienen del Magreb que no solamente han sabido integrarse dentro de la República Francesa, sino que han sido ministros de los gobiernos de Francia. Con lo cual, tenemos que centrarnos siempre a la jugada de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de generaciones jóvenes a las que no les hemos dado referentes positivos a la Francia que están llegando o a la Francia en la que se han educado porque son segunda generación, ¿vale? Que vienen de países a los que pueden regresar con cierta regularidad, donde pueden seguir retroalimentándose. No es lo mismo marcharte de vacaciones a Camboya que marcharte de vacaciones a Marruecos, que tienes que agarrar el carro y cruzar la península ibérica. De modo que estamos hablando de circunstancias muy coyunturales. O sea, esto no significa... Y yo insistiría, para que Fres pueda dormir tranquilo esta noche... Con mi cuero. Con tu cuero. en el hecho de que al final son 10 millones de votos a Le Pen. O sea, todo lo que estamos señalando en esta mesa los franceses son conscientes. Le Pen ha subido en votos y el Frente Popular baja en votos. Entonces el Frente Popular está consiguiendo captar, está consiguiendo arañar lo último que queda en el fondo del barreño. Porque al final lo que están haciendo es perder votos. Es más, es que el partido de Mélenchon en la Asamblea, el partido, la France Insoumise, debe ser como el cuarto partido de la Asamblea. Por eso, sí. O sea que no ya depende mucho de sus socios. Por eso, sí, claro, que por no eso, es tan o sea, autónomo como era que antes. es cierto que está muy bien el diagnóstico que estamos haciendo de los riesgos que tiene Francia, pero los propios franceses han tomado conciencia y entonces Mélenchon al final se ha llevado un porcentaje muy pequeño del voto. Mira, pues para terminar hago la pregunta clave. En Francia lo hemos seguido con mucha atención, más allá de la cercanía evidente que hay con Francia. Porque quizás el futuro, y cuando digo inmediato, claro, si hablamos a 30 años, decimos, ¡ah, qué locura! Alberto ha sido un espectador en los años 90. Cuando Hassan II estaba haciendo esa entrevista, Alberto estaba ahí. Y ahora estamos haciendo un programa especial sobre los problemas relacionados con la integración. O sea, que 30 años no se creen ustedes que es tanto tiempo. Pues el futuro más inmediato de España. ¿Qué análisis hacéis vosotros en el sentido de Europa, lo pregunto muy claro, ¿tiene salvación o por el contrario, Europa está condenada a no poder revertir lo que, por ejemplo, está pasando en la actualidad en Francia? Empezamos contigo, Ricardo. Creo que en general en España el proceso de islamización no está tan avanzado como en Francia, salvo en Cataluña. Creo que en Cataluña el proceso de islamización y de creación de ciertas realidades parecidas a las de Francia está más avanzado. Lo que ocurre es que así como Francia está en crisis el modelo republicano, en España está en crisis el modelo de unidad nacional. No quiero llamarlo constitucional porque creo que es más profundo que la Constitución. Lo que sí que creo también es que España no ha sufrido lo que Francia ha venido sufriendo desde mayo del 68. O sea, creo que en Francia la exposición a la crisis ha sido mayor, aunque quizás en España haya sido más intensa desde los años 80 y especialmente en las comunidades autónomas con gobiernos nacionalistas, Cataluña, el País Vasco y en algo de menor medida la Comunidad Valenciana.
Samuel. Pues por enlazar la afectación que tiene la política, y lo ha dicho antes Fresneda, que al final hay culpables, hay responsables, ¿no? Hay connivencia, ¿no? Cataluña es claramente, hay una intencionalidad política de cambiar el perfil sociológico de esa sociedad, ¿no? Y eso tiene grandes riesgos. Yo tengo esperanza, ¿vale? Yo creo que va a haber una... Y los votos de Le Pen me llevan a pensar en ese camino, como tú dices. Yo tengo esperanza. Pero que va a ser una batalla difícil y hay cosas de las que no se puede hablar, como lo del reemplazo poblacional y demás, pero que es matemática. Si unas personas tienen 3, 4 hijos y otras personas tienen 0 hijos o un hijo, en 18 años votarán los hijos de estas personas. Esto es matemáticas. Es pura matemática. Luego, va a ser hoy en el mapa de todos los distritos de Francia, que ya está, ¿verdad? Tenemos Senís-Saint-Denis, que es un distrito que tiene 12, me parece, ¿no? 12 es un distrito ya, pues donde ha impactado la inmigración de una manera abrumadora, ¿no? 12 diputados, 11 son del Frente Popular. 11. Es una sociedad paralela, no es nuestra sociedad, no es nuestra civilización, es otra cosa. Entonces, creo que hay esperanza, pero vamos a necesitar escudos. Y la gente tiene que saber esto. Vamos a necesitar escudos, gente que se atreva a hablar y a denunciar lo que pasa. Fresh. A ver, yo creo que la situación en Francia... En general, en Occidente el diagnóstico es el mismo. La pérdida de... Sí, esto no es un problema. O sea, Francia quizás es el que, digamos, lleva la delantera. Sí, pero esto tú ves los países nórdicos, ves Alemania. Bueno, Tony Kroos recientemente en una entrevista ha dicho que la Alemania no se va a vivir, que ya no es lo que era. O sea, es que la realidad, es que esto es lo que es. O sea, la realidad es esa. Claro, o sea, yo creo que el diagnóstico es el mismo y es un cierto harakiri cultural en Occidente. De repente no nos gustamos nada cuando nos miramos al espejo y entonces todo lo que nos venden desde fuera, o el primer iluminado o el nieto del que vino hace 50 años, me lo creo, ¿no? Yo creo que en España el proceso autodestructivo va a ser más de estos, entiéndame todo el mundo, listos, que se pintan el pelo de colores raros y tal, más que los nietos de los que vengan. Aún así, yo creo que sí, que hay esperanza, pero a medida que pase el tiempo y no pongamos medidas, pues el tratamiento va a ser más duro para salvarnos. Alberto, para concluir. Bueno, ha traído un tema, Samuel, interesantísimo, el del reemplazo. O sea, no es que hay un reemplazo, es que hay un claro envejecimiento de la población europea y así tengan un solo hijo, ya tienen uno más que la mayor parte de la gente que no tiene ninguno. O sea, no es que hay una conciencia buscada de reemplazo. Porque además, el envejecimiento de la población europea no ha comenzado ayer. Los que estamos sentados en esta mesa, nuestros padres ya tomaron ciertas decisiones de tener un número mucho menor de hijos que el que podían haber tenido nuestros abuelos. Pues entonces, cuando en los años 70 la mayor parte de los matrimonios empezaban a tener 2 o 3 hijos, ahí matemáticamente empezó a envejecer la población. Entonces no es que haya un reemplazo consciente, es que cualquiera que llegue de fuera con que tenga 2 hijos ya tiene 2 hijos más que los que están aquí. Entonces, pero eso es uno de los problemas. Pero en cualquier caso, y aprovecho que tengo aquí a Samuel, que es con quien más he aprendido este tipo de temas, hay un problema de impunidad. Entonces, que vengan de fuera no tiene por qué ser un problema siempre y cuando no les permitamos que sean impunes. Entonces, si en nuestro buenismo, porque esto es una cuestión de buenismo, no, hombre, pobres, ¿cómo lo vamos a obligar a que aprendan nuestro idioma? ¿Cómo lo vamos a obligar a que se quiten el velo si ellas están encantadas, que no están encantadas de llevar el velo? ¿Cómo les vamos a obligar a que en el comedor, si la comida que tienen no pueden comerla, pues que se traigan una tartera de su casa, pero que no obliguen a los demás niños a comer otra comida porque hay una sola persona que lo comen? ¿Cómo le vamos a obligar a todo eso? Ese buenismo, al final, lo que genera es impunidad. Sí. O sea, es curioso, porque parece contradictorio. Parece que una acción buena tiene que tener un buen resultado. Lo que estamos viendo es que hay un montón de acciones buenas que generan impunidad. Entonces, el problema no es la inmigración, sino que, por alguna razón, hemos decidido permitir cierta impunidad a esos lobos que tú señalas, que al final se hacen con todo el rebaño, y ahí es donde está el riesgo. Por tanto, tenemos que acabar con la impunidad, pero tenemos que acabar nosotros. O sea, tenemos que dejar que tipos como Samuel tengan auténtica voz en la policía. Yo sé que te escuchan tus compañeros, pero que además te dejen cambiar cómo miramos a la policía. O sea, es increíble. O sea, Melenchón quiere desarmarnos. Por eso, quieren desarmaros. Y lo que hace falta es que tengáis más armas. Y lo que hace falta, vamos a ver, si yo hago una mala acción delante de un policía, me arriesgo a que me dé un porrazo, ¿vale? Lo que tenemos que asumir es que el policía legalmente puede darme un porrazo. Y ya está. Y me como el porrazo. Sí, de hecho también esto está más relacionado con el tema de la legislación más bien, porque no tanto el número de policías, de hecho en Francia han doblado.
el número de policías para intentar, y no han sido capaces porque el tema, No Samuel, solo- para... Política criminal y modelo policial. Da igual. Si España, Claro, si no es cuestión de el País cantidad. Vasco y Madrid están por encima de 7 policías por cada 1000 habitantes. Son los policías de una zona de guerra. Que es una cuestión de modelo, de política, de justicia y justicia inmediata y de no sucumbir permanentemente a esto del mal menor, el miedo a. Entonces, como por si acaso se enfadan, vamos a darles esto. Y por si acaso se enfadan, vamos a darle lo otro, y lo otro, y lo otro. El mal menor siempre lleva al mayor de los males. Pues con esa reflexión acabamos. Vamos a dar las gracias a los nuevos socios de estos días que no hemos estado por aquí. A María de Oviedo, Diego de Madrid, Jorge de Salzburgo, Eduardo de Madrid, Encarna de Laguna Hills, California, Emiliano de Madrid, Miguel de Oakland, Victoria de Zaragoza, Gregorio de Badajoz, Juan de Zaragoza, Guillermo de Madrid, Pilar de Granada, Luis de Madrid y Ana de Londres. Mil gracias por hacerse socios y se me olvidó en el programa de cierre de la temporada decir que no nos íbamos del todo. Este especial no estaba previsto, pero queda muy chulo. Sí. Me parece muy interesante. Pero hay entrevistas veraniegas. Estuvo Espinosa Los Monteros con nosotros, también nos va a visitar Soto Ibars, Jorge Bustos, Santiago Armesilla, Miguel Aranguren, Telmo Aldaz, en fin, que tenemos Gabriel Albiac, también va a estar con nosotros. O sea que tenemos contenido para verano. Nuestro querido Alberto también. Tú te metes entrevistas por ahí pendientes, ¿no? Sí, yo tengo entrevistas. Tuvimos a Miguel Delis esta semana pasada. Esta semana... Súper interesante sobre las canciones, la historia detrás de las canciones. Sí. Claro, no la piensas, tú la escuchas y después me gusta o no, pero la historia detrás de las canciones... Y seguiremos teniendo más sobre música, porque con María Valverde hemos grabado otros programas más. Y luego tenemos una serie de historiadores que vienen a hablarnos de sus investigaciones. Fenomenal. O sea que no os vamos, se me olvidó decirlo el último día. A vosotros ya sí que os libero. Querido Javier Martínez Fresneda, mil gracias No por vas a haber decir estado. nada de la semifinal. De que bueno que hay que ganar a Francia, claro. Es imperativo. Es imperativo. Es imperativo. ¿Ves? La baja de Carvajal, cuidado, ¿eh? En fin, bueno. Vamos a España. Querido Alberto, mil gracias por hacer esta excepción y acompañarnos de esta mesa más política, podemos decir. Ahora es tú cuando hagas otra sesión especial dentro de 15 días, porque Macron ha dimitido y convoca elecciones presidenciales. No, o sea, la idea era aprovechar lo que ha pasado en Francia para hablar de un problema más de fondo que yo creo que hemos explicado, la islamización, por decirlo así, de la sociedad y, bueno, pues las diferentes razones. Mil gracias, Samuel. Un placer que nos hayas acompañado aquí físicamente, porque es verdad que virtualmente sí que habías entrado, pero físicamente no. Así que mil gracias. Un auténtico honor. Y mil gracias, querido Ricardo. Muchas gracias. Ya te veo en septiembre. Encantado. De verdad que muchas gracias porque ha sido súper interesante. Yo he aprendido mucho con vosotros y espero que ustedes también, queridos telespectadores. Así que ya saben, no continuamos con este formato, pero seguimos haciendo contenido durante todo este verano. Así que más allá de animarles a que nos sigan viendo, también a que se hagan socios que nos ayudan y mucho para seguir continuando. Regresamos, ahora sí, en septiembre con el formato En Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí.